vamos a revisar qué es la estructura, ¿cierto? Alcista, bajista, qué es un módulo mínimo alcista. Yo sé que varios ya lo han hecho, módulo mínimo bajista, listo. ¿Qué es una neutralización? Neutralización de la tendencia, digamos neutralización tipo 1, los tipos de retroceso y las reglas para cambio de estructura, listo. Entonces, la idea es partir de la teoría con esto y obviamente pues vamos a ejemplos prácticos. Yo sé que algunos ya de ustedes ya saben qué es una tendencia, qué es un cambio, qué es una estructura alcista bajista, pero la idea es que lo veamos pues como un ejemplo práctico y lo revisemos a nivel de, de gráficas. Listo. Entonces, lo primero, entonces, todos sabemos que es una estructura alcista, ¿cierto? Voy a poner esto diferente. Voy a poner esto no punteado, sino en línea. Entonces, la estructura del mercado se define de esta manera. Módulo mínimo alcista es impulso alcista, retroceso, impulso. Cuando tengo un módulo mínimo alcista, cuando tengo un alto más alto que el anterior, o sea, este alto, voy a poner aquí dónde está la ruedita, no la veo. Cuando tengo este alto, que es que esta línea que está aquí, este alto de arriba es más alto que el anterior. Cuando yo tengo una estructura en el mercado, que ahorita lo vamos a ver con velas, de esta manera, yo tengo un módulo mínimo alcista. Listo. Y un módulo mínimo bajista es impulso bajista, retroceso, impulso bajista. En el momento, en el momento, que se está uniendo más personas, en el momento en el que el precio rompe este nivel de soporte y hace un bajo más bajo, yo tengo un módulo mínimo bajista. Listo, entonces, módulo mínimo alcista, módulo mínimo bajista. Esa es la estructura como básica del mercado, o sea, la estructura mínima que tiene el mercado a nivel alcista y a nivel bajista. Listo. Entonces, lo primero es estructura alcista, alto más alto, cuando este nivel rompe el nivel cuando el precio rompe el nivel de resistencia, alto más alto, módulo mínimo alcista. Y módulo mínimo bajista cuando el precio rompe el nivel de soporte. Ahora, ¿qué es un módulo mínimo? ¿Qué es una tendencia alcista? Entonces vamos a mirar acá. Todo lo que estoy viendo aquí enseguida lo practicamos en una gráfica. Una tendencia alcista está compuesta por al menos dos módulos mínimos alcistas. Listo. Una tendencia alcista está compuesta por al menos dos módulos mínimos alcistas. Y una tendencia bajista está compuesta por al menos dos módulos mínimos bajistas. Te la voy a pintar acá. Listo. Entonces, esto es una tendencia alcista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Una tendencia bajista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Listo. Ahora, ¿qué dice la teoría del mercado? Voy a poner aquí, la teoría del mercado dice, voy a borrar, voy a hacer el ejemplo solo con la tendencia alcista. ¿Qué dice la teoría del mercado? Que el punto de control de una tendencia alcista o el nivel de polaridad de una tendencia alcista está en el último mínimo más alto, o sea, en el último HL, higher low, que es este, de la estructura. O sea que el último mínimo más alto es este nivel. La teoría dice que el punto de control de una estructura alcista está en el último HL. Se llama un poco. Listo. Este nivel, este nivel es súper clave a nivel de estructura del mercado. Este nivel es súper clave a nivel de estructura del mercado, porque este nivel define la polaridad del mercado. El punto de control define la polaridad del mercado. Entonces, a nivel de estructura,
el punto de control es súper, súper, súper clave. Listo, entonces tengo dos módulos mínimos alcistas y al tener más de un módulo mínimo alcista me define una tendencia alcista. Y este es el punto de control. Listo. Ahora, ¿cuándo se da la neutralización de una tendencia? La neutralización de una tendencia se da por dos tipos de retroceso. Entonces, hay dos tipos de retroceso. Retroceso tipo 1, esto lo vamos a ver enseguida en la práctica. Retroceso tipo 1 es un retroceso directo. O sea, que el precio baja con una sola vela o con dos velas bajistas y rompe el punto de control o cotiza por debajo del punto de control. Cuando ustedes vean una estructura así, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, punto de control este, y el precio retrocede, por ejemplo, con dos velitas rojas, por ejemplo, así, una velita acá roja y otra velita acá roja, por ejemplo, y el precio empieza a cotizar por debajo del punto de control. Yo digo que la tendencia alcista está neutralizada. Y no es lo mismo tener una tendencia alcista que una tendencia alcista neutralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia está perdiendo fuerza y que es probable que si yo hago un módulo mínimo bajista acá, la estructura cambia. La estructura cambia. ¿Por qué? Porque si yo tengo la estructura de esta manera, módulo mínimo alcista, estructura alcista neutralizada, todavía estoy en una tendencia alcista, solo que estoy en una tendencia alcista neutralizada. Si el precio hace esto, ya cambié la estructura y estoy en una estructura bajista y el punto de control se pasa para acá. Esto a nivel de estructura, esto es muy importante para lectura del mercado, a nivel macro y a nivel micro, porque el punto de control y el saber que estoy en una tendencia alcista o en una tendencia alcista neutralizada, me da la dirección del mercado. O sea, me da la dirección. Es muy probable que el precio en esta estructura bajista siga bajando. Y en esta estructura alcista, cuando estábamos así, sin este módulo mínimo bajista, es probable que el precio siga subiendo. Listo. Entonces, a nivel de lectura del mercado, la estructura, digamos, para mí, ¿cierto? Para mí, la estructura y el punto de control de una temporalidad como H1, como diaria, es súper clave porque eso me define el nivel de polaridad del mercado. ¿Qué quiere decir el nivel de polaridad? Que de aquí para arriba, es muy probable que se desarrollen largos y que de aquí para abajo es muy probable que se desarrollen cortos. Eso como un punto, digamos, inicial o como un punto de partida para yo tomar decisiones. No quiere decir que porque el precio esté cotizando por encima o porque esté en una estructura alcista, todos los largos que meta van a ser target. No, sino que es parte de la lectura del mercado, parte de la contextualización. Puede que yo meta un largo aquí y se me vaya para stop. Puede que meta otro largo y se me vaya para stop. Puede que meta el tercero y se me vaya para stop. ¿Qué hace la gente en ese escenario? Se venga, improvisa, no pasa nada. Si yo tengo una estrategia que tiene un alto porcentaje de efectividad y que la estadística está a mi favor, si tengo 3 stops seguidos, no pasa nada. Simplemente me tengo que apegar al plan. Listo, entonces tengo módulo mínimo alcista, módulo mínimo bajista, estructura alcista, tendencia alcista. Cuando yo tengo un retroceso de esta manera, un retroceso aquí directo, por ejemplo, con dos velitas rojas, tengo la tendencia alcista neutralizada. ¿Cuándo se dice que está neutralizada la tendencia? Cuando el precio cotiza por debajo del punto de control. O sea, cuando el precio está por aquí, supongamos que esto es una velita, supongamos que el cuadrito es una velita, ¿cierto? Cuando el precio está por acá, no está neutralizada la tendencia, está neutralizada cuando cotiza por debajo del punto de control. Entonces, fíjense que son dos cosas muy diferentes. A que yo tenga un retroceso
y a que ese retroceso me cotice por debajo del punto de control. Cuando el retroceso cotiza por debajo del punto de control, yo digo que mi tendencia alcista está neutralizada. Listo. Eso es un retroceso tipo 1, lo que llaman un retroceso directo. Ahora, ¿qué otro tipo de retroceso puede existir? Puede existir un retroceso tipo 2. ¿Cómo es el retroceso tipo 2? Que dentro del retroceso hay módulos mínimos bajistas. Listo. Cuando yo tengo un retroceso tipo 2, tengo la estructura alcista neutralizada mediante un retroceso tipo 2. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo cambia la estructura? ¿Cuándo cambio esa estructura alcista o bajista? Esa es una excelente pregunta. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Tengo retroceso tipo 2. ¿Cuándo cambia la estructura de alcista bajista? Cuando el precio cotiza por debajo del punto de control y cierra la vela por debajo. Listo. Esa es una manera. O sea, cuando el precio cotiza por debajo del punto de control y la vela cierra, ya la estructura cambia a bajista. O sea que el punto de control sería ese. Entonces yo ya no pienso en largos, sino que ya pienso en cortos. Listo. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué puede pasar en un escenario como este? Que yo sé que esa pregunta me la van a hacer ahorita. ¿Qué puede pasar en un escenario como este? Cuando tengo, por ejemplo, velitas así. Tengo una vela acá y esto es una mecha. Mm, Esto es una mechita. Tengo el punto de control aquí, eso es una mecha. Voy a intentar pintárselos más grandecito. Entonces tengo esta vela y eso es una mecha. La pregunta es, ¿cambia o no cambia la estructura? Es O sea, manipulación. señor, puede ser una Es manipulación. manipulación. Exactamente, puede ser una manipulación tipo sprint, porque manipulan, toman toda la liquidez de aquí, porque aquí abajo hay stops, debajo de este punto de control, toman toda la liquidez y siguen subiendo. Entonces, si pasa eso, no hay cambio de estructura, todavía no. Pero ¿qué puede pasar? Que yo tenga varios intentos de rompimiento. Por ejemplo, tengo este y me aparece otra vela. Voy a poner eso un poquito más lejos. Me aparece otra vela con mecha. Me aparece otra vela aquí. La, la pregunta es, ¿cambia o no cambia de estructura? ¿Qué dicen? No, no cambia. No cambia todavía, ¿cierto? No cambia todavía. ¿Por qué? Porque Hasta no ha que cotice cerrado por debajo del punto de control, o hasta que cierre. Pero fíjense en lo siguiente. hasta que cierre. Yo tengo la siguiente regla. Yo tengo la siguiente regla y ya la tengo testeada. Si el precio tiene 3 intentos de rompimiento, si el precio tiene, eso es una regla, si el precio tiene 3 intentos de rompimiento, o sea, esto, mire que estos son 3 intentos de rompimiento, ¿sí ven? Uno no la rompió porque no cotizó, no cerró por debajo. Dos, no cerró por debajo. Si el precio tiene 3 intentos de rompimiento, yo cambio la estructura. Listo. Esa es una regla que yo definí. Cuando yo tengo en el mercado estos intentos de rompimiento, porque son test del soporte, test del soporte, test del soporte, test del soporte, yo cambio la estructura. Entonces, esa es una regla que yo he testeado en muchos escenarios y ya la tengo definida. Entonces, yo cuando veo un intento de rompimiento, el primero está así, no ha cambiado la estructura, ¿cierto? Aquí el punto de control es este. Entonces, no ha cambiado la estructura. Segundo intento de rompimiento, no ha cambiado la estructura, no ha cambiado todavía. Tercer intento, cuando esta vela cierra y tuvo 3 intentos de rompimiento, yo cambio la estructura. Entonces pongo el precio, el punto de control acá. Este escenario es súper común porque es como un test de la manipulación, un test de la manipulación. Lo ideal es que cuando la manipulación se presente, el desarrollo sea otra vez alcista. Cuando la manipulación se presente el punto de control. Pero en estos escenarios,
Cuando hay 3 intentos de rompimiento, 1, 2 y 3, yo cambio la estructura. Alguien puede decir, no, con 4 intentos de rompimiento yo cambio la estructura. Otra persona puede decir, otro trader puede decir, no, si la mecha es muy larga, yo cambio la estructura. Lo importante, traders, es que esa regla ustedes la cumplan siempre para que eviten improvisación. O sea, si ustedes definen cuando rompa 3 veces o cuando intente rompimiento 3 veces, voy a cambiar la estructura, así se debe hacer siempre. Si ustedes definen la mecha muy larga, ustedes tienen que definir qué tan larga va a ser su mecha, ¿cierto? Para definir que hubo cambio de estructura. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos claro, profe. Si tienen alguna pregunta, adelante. Listo. Entonces, ese es el cambio de estructura a nivel digamos, de punto de control, ¿cierto? Vimos el punto de retroceso y hay una regla de cambio. La primera regla de cambio de estructura, reglas de cambio de estructura, voy a poner aquí, reglas de cambio de estructura. Entonces, la primera regla que les estoy enseñando es, si yo tengo 3 intentos de rompimiento desde el punto de control y tengo un retroceso tipo 2, cambio la estructura, o sea, ya pienso en cortos, ya pienso en cortos. Listo. La otra regla que tengo, para que vayamos a ejemplos prácticos, la otra regla que tengo es el tamaño del rompimiento. Listo, entonces vamos a explicar qué es el tamaño del rompimiento. Listo. Entonces, supongamos que yo tengo el punto de control aquí. Listo. Y yo tengo aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso. Listo. Entonces aquí lo que yo mido es el tamaño de este rompimiento versus el soporte. O sea, voy a pintar acá con este. ¿Cuánto mide este retroceso? ¿Cuánto mide este rompimiento? ¿Pero rompimiento de qué? De este soporte. Entonces, voy a volver a pintar. Este soporte que hay aquí, este soporte lo voy a pintar de otro color. Este soporte que hay aquí, lo voy a pintar de otro color. Voy a pintarlo amarillito. Ese soporte que hay aquí es el de la estructura, ¿sí o qué? El de la estructura del retroceso. Entonces, para yo considerar un rompimiento, un cambio de estructura en este escenario, lo que hago es medir cuánto mide el retroceso y mido cuánto mide el rompimiento. El rompimiento es cuando rompe el soporte. Si este rompimiento es más grande que este retroceso, yo considero un cambio de estructura. Entonces, yo solo tengo esas 2 reglas para el cambio de estructura. Si tiene 3 intentos de rompimiento o el tamaño del rompimiento comparado con el tamaño del retroceso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una vela aquí así. Yo puedo tener una vela así. Una velita así. Y una mecha así. No sé si han visto esos escenarios. Tengo una vela grandísima con una mecha enorme. Sí, esto es una manipulación, pero normalmente las manipulaciones son más pequeñas. Normalmente las manipulaciones son así, corticas, o sea, son aquí corticas. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo estos escenarios, lo que yo hago es cambiar la estructura. En este escenario, yo cambio la estructura y yo digo que mi nuevo punto de control está acá arriba. Listo. Eso que yo les estoy mostrando es la forma en cómo yo leo el mercado. O sea, yo no me salgo de ahí. Yo leo el mercado de esta manera. Viro estructura alcista, estructura bajista, miro si tengo módulo mínimo alcista o bajista y miro cuándo cambia la estructura. Y solamente uso esas 2 reglas que les estoy mencionando para determinar si hay un cambio de estructura o no. Listo. Quisiera preguntarles si está claro lo que les estoy explicando en este momento, para ir ya al gráfico y que me pregunten todo lo que necesiten. Sí, está claro. Señor. Felipe, hay una pregunta. Entonces, Señor.
En ese caso es por el tamaño de la mecha, así sea manipulación. Igual se daría o sea, se entiende como cambio de estructura a bajista por vencimiento del POC. Sí, pero más que el tamaño de la mecha, es el tamaño del rompimiento. O sea, Ya. el tamaño del rompimiento versus el retroceso de esta estructura, de este impulso, retroceso. ¿Sí me explico? O sea, no tanto el tamaño de la mecha, porque la vela puede ser así. La vela puede ser un poquito puede ser un poquito más, ¿cómo se dice? Más larguita. Por ejemplo, aquí. Todavía no está cotizando por debajo, ¿sí o no? La mecha puede ser así, pero este retroceso puede ser pequeñito. Este. Entonces, fíjate que este impulso o este rompimiento es mayor al retroceso. Y ahí hay un cambio de estructura. Casi que entradas por manipulación de ese POC de M5, en ese caso serían con mechas pequeñas, que Y tomen liquidez y normalmente las vuelvan. manipulaciones, exacto, normalmente las manipulaciones son así, no son tan grandes, o sea, son pequeñas, dependiendo del marco de tiempo, porque es que aquí hay liquidez. O sea, cuando yo veo una estructura de esta forma, impulso, así, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, aquí en este nivel hay órdenes de stop. Aquí hay órdenes de stop. Entonces, claro, no es lo mismo un punto de control de una estructura de H1 a un punto de control de una estructura de diaria. En el diario hay muchas más órdenes de stop, ¿cierto? Entonces, eso es una manipulación, sí, es una manipulación tipo sprint porque manipulan el punto de control. Pero con este rompimiento, por regla, yo defino el cambio de estructura. ¿Qué es lo más importante? Que cuando yo defino una regla y la testé, la tengo que cumplir siempre. O sea, no puedo, digamos, darle pie como a la improvisación. ¿Y qué es la improvisación? Que unas veces sí y unas veces no, eso no puede pasar. Si yo defino que va a ser así, aquí ya cambio el punto de control y ya tengo una estructura bajista. Ahí te quedó claro, Jorge.